¿Qué huesos conforman la mayor parte de la región superior en la vista posterior del cráneo? Los dos huesos parietales. ¿Qué sutura une a los dos huesos parietales en la línea media? La sutura sagital. En la vista posterior, ¿con qué parte del hueso occipital se articulan los parietales? Con la parte escamosa del hueso occipital. ¿Cómo se denomina la sutura que une los huesos parietales con el hueso occipital? Sutura lambdoidea. ¿Con qué hueso se articula lateralmente el hueso occipital en la vista posterior? Con el hueso temporal. ¿Qué nombre recibe la elevación rugosa situada en la línea media del hueso occipital? Protuberancia occipital externa. ¿Qué estructuras se insertan en la protuberancia occipital externa? Los músculos y el ligamento de la nuca. ¿Hacia qué hueso se extienden las líneas nucales superiores desde la protuberancia occipital externa? Hacia el hueso temporal. En la vista superior, ¿qué sutura une el hueso frontal con los parietales? La sutura coronal. ¿Cómo se llama la sutura que persiste en la línea media del hueso frontal si sus mitades no se fusionan? Sutura metópica. ¿Qué estructura ósea forma la parte anterior de la base del cráneo si se extrae la mandíbula? El paladar duro. ¿Qué procesos del maxilar contribuyen a la formación del paladar duro? Los procesos palatinos del maxilar. ¿Qué láminas de los huesos palatinos forman parte del paladar duro? Las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Qué fosa se localiza en la línea media anterior del paladar duro? La fosa incisiva. ¿Qué foramen se encuentra dentro de la fosa incisiva? El foramen incisivo. ¿Qué forámenes se sitúan en la zona posterolateral del paladar duro? Los forámenes palatinos mayor y menor. ¿Cómo se denominan las aberturas nasales posteriores? Coanas. ¿Qué estructura ósea separa las coanas en la línea media? El borde posterior del vómer. ¿Qué estructuras del esfenoides limitan lateralmente las coanas? Las láminas pterigoideas mediales. ¿Cómo se llama la prolongación en forma de espina curva de la lámina pterigoidea medial? Gancho pterigoideo, amulus. ¿En qué parte del esfenoide se localizan los forámenes oval y espinoso? En el ala mayor del esfenoides. En la vista inferior, ¿cuál es la posición del foramen espinoso respecto al foramen oval? Es pequeño y se encuentra en posición posterolateral. ¿Qué accidente óseo se encuentra inmediatamente posterolateral al foramen espinoso? La espina del esfenoides. ¿Qué estructura se aloja en el surco entre el ala mayor del esfenoides y la parte petrosa del temporal? La porción cartilaginosa de la tuba auditiva. ¿Qué dos componentes del hueso temporal forman las superficies articulares para la ATM? La fosa mandibular y el tubérculo articular. ¿Qué fisura separa la fosa mandibular de la lámina timpánica? La fisura escamotimpánica. ¿Qué nervio emerge de la cavidad timpánica por el extremo medial de la fisura escamotimpánica? La cuerda del tímpano. ¿Hacia dónde se proyecta el proceso estiloides del hueso temporal? Hacia abajo y hacia adelante. ¿Qué abertura se observa en la superficie inferior de la parte petrosa del hueso temporal? La abertura del conducto carotídeo. ¿Qué tres estructuras óseas delimitan el foramen rasgado? Parte petrosa del temporal, parte basilar del occipital y ala mayor del esfenoides. ¿Qué contenido atraviesa el foramen rasgado en una persona viva? Solo unos pocos vasos sanguíneos pequeños. ¿Qué forma tiene la lámina timpánica del hueso temporal? Forma de C. ¿Qué conducto óseo es constituido por la lámina timpánica? El meato acústico externo. ¿Qué cresta se localiza sobre la superficie lateral de la parte escamosa del temporal? La cresta suprameática. ¿Qué espacio se encuentra cerca de la espina suprameática en el hueso temporal? El trígono suprameático.
¿Qué foramen se sitúa entre los procesos estiloides y mastoides? El foramen estilomastoideo. ¿Qué muescas óseas forman el foramen yugular? Las muescas de la parte petrosa del temporal y del hueso occipital. ¿Qué huesos se encuentran entre las coanas y el foramen magno? El esfenoides y la parte basilar del hueso occipital. ¿Con qué estructura de la primera vértebra cervical se articulan los cóndilos occipitales? Con la cara superior de la masa lateral del atlas. ¿Qué nervio sale del cráneo a través del conducto hipogloso? El nervio hipogloso. En el cráneo neonatal, ¿cuál es la proporción del neurocráneo respecto a la cara? Es desproporcionadamente grande. ¿Qué estructuras faciales aumentan la longitud de la cara durante el crecimiento infantil? La mandíbula, los senos maxilares y los procesos alveolares. ¿Qué característica estructural falta en los huesos lisos del cráneo del neonato? El díploe, son unilaminados. ¿Por qué los huesos del cráneo neonatal pueden moverse unos sobre otros? Porque están conectados por tejido fibroso o cartílago. ¿Qué nombre reciben los espacios membranosos entre los huesos de la calota neonatal? Fontanelas. ¿Qué forma tiene la fontanela anterior? Forma de diamante. ¿Entre qué huesos se ubica la fontanela anterior? Entre las dos mitades del frontal y los dos parietales. ¿A qué edad ocurre el cierre óseo de la fontanela anterior? A los 18 meses de edad. ¿Qué forma caracteriza a la fontanela posterior? Forma triangular. ¿Entre qué huesos se localiza la fontanela posterior? Entre los dos parietales y el occipital. ¿Cuándo suele cerrarse la fontanela posterior? Al final del primer año de vida. ¿Cómo difiere la porción timpánica del temporal en un neonato frente a un adulto? En el neonato es un anillo en forma de C, en el adulto es una lámina curva. ¿Por qué el proceso mastoides no está presente al nacer? Porque se desarrolla por la tracción del músculo esternocleidomastoideo al mover la cabeza. ¿Qué tipo de tejido une las mitades de la mandíbula al nacer? Tejido fibroso. ¿En qué punto y cuándo se fusionan las dos mitades de la mandíbula? En la sínfisis mentoniana al final del primer año. La sutura que separa el hueso frontal de los parietales es la guión bajo. Sutura coronal. La elevación en la línea media del occipital se llama guión bajo occipital externa. Protuberancia. El foramen guión bajo y el foramen guión bajo atraviesan el ala mayor del esfenoides. Oval. Espinoso. Los cóndilos occipitales se articulan con la primera vértebra cervical llamada guión bajo. Atlas. La fontanela anterior se sitúa en la intersección de las suturas coronal y guión bajo. Sagital. Concept, fontanela posterior. Definición. Espacio membranoso triangular entre los huesos parietales y el occipital que se cierra al año de edad. Concept, coanas. Definición. Aberturas nasales posteriores limitadas por el vómer y las láminas pterigoideas del esfenoides. Concept, sutura metópica. Definición. Remanente de la división de las dos mitades del hueso frontal en la línea media. ¿Qué estructura se encuentra directamente por encima del cóndilo occipital? El conducto hipogloso. ¿Cuál es la función principal de la protuberancia occipital externa? Proporcionar inserción a los músculos y al ligamento de la nuca. ¿Qué huesos forman el paladar duro en su porción posterior? Las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿En qué parte del hueso temporal se encuentra la abertura del conducto carotídeo? En la superficie inferior de la parte petrosa. ¿Qué sutura se encuentra entre los dos huesos parietales en la vista superior? La sutura sagital. ¿Qué nombre recibe el extremo inferior de la lámina pterigoidea medial? Gancho pterigoideo. En el neonato, los huesos de la bóveda craneal están separados por guión bajo. Fontanelas, o espacios membranosos cortos.
¿Qué estructura ósea del temporal participa en la formación del meato acústico externo? La lámina timpánica. ¿Hacia qué lado del foramen espinoso se ubica la espina del esfenoides? Posterolateral. ¿Cuál es el componente medial que forma el foramen yugular? La muesca en la parte petrosa del hueso temporal. ¿Qué parte del hueso occipital se localiza inmediatamente delante del foramen magno? La parte basilar. ¿Qué foramen permite la comunicación entre la fosa craneal y el exterior, aunque esté cerrado por tejido fibroso? Foramen rasgado. ¿Qué característica de los huesos craneales neonatals permite que se deformen durante el parto? Su conexión por tejido fibroso o cartílago y su falta de unión estrecha. El proceso mastoide se desarrolla en respuesta a la tracción del músculo guión-bajo. Esternocleidomastoideo. ¿Cuál es la forma del anillo timpánico en el momento del nacimiento? Forma de C. ¿Qué se encuentra en la línea media por delante del paladar duro? La fosa incisiva. ¿Cómo se llama el área delimitada lateralmente por las láminas pterigoideas medials? Coanas. ¿Qué estructura separa la fosa mandibular de la lámina timpánica por detrás? La fisura escamotimpánica. En el cráneo del neonato, los huesos son lisos y carecen de la capa esponjosa llamada guión-bajo. Diploe. ¿Qué fontanela se puede palpar en la línea media entre el occipital y los parietales? Fontanela posterior. ¿Qué fontanela es más importante clínicamente y tiene forma de diamante? Fontanela anterior. ¿Cuándo se completa la fusión de la sínfisis mentoniana? Al final del primer año de edad.